Hola, bueno, vamos a ver un tema que para muchos puede servir como tema de repaso para entender si no otros temas como las funciones logarítmicas, ¿sí? Y vamos a estudiar los logaritmos, ¿sí? Como una operación. Logaritmos, ¿sí? Vamos a comenzar por la definición, o sea, en realidad la logaritmación, ¿sí?, sería una de las dos operaciones inversas de la potenciación. La otra sabemos que es la radicación. Bueno, ¿y qué es un logaritmo? La definición, ¿sí?, dice lo siguiente. Un logaritmo, ¿sí?, en base A de un número B va a ser otro número C, siempre y cuando se verifique que la base A elevada a la potencia C sea igual al número B. Bueno, esto A se llama base del logaritmo y tiene que cumplir condiciones. Tiene que ser mayor que 0, pero no puede valer 1. Mientras que B, el número al cual se le aplica el logaritmo, se denomina argumento de la función logarítmica y también va a cumplir condiciones. El argumento tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Bueno, por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular el logaritmo en base 2 de 8. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a pensar a qué potencia yo tengo que elevar el 2 para que se convierta en un 8. Lo tengo que elevar, ¿sí?, a la tercera, al cubo. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. O sea que uno lo que tiene que hacer es buscar el exponente que le tengo que aplicar a la base para que se convierta en el argumento, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la idea del logaritmo. Simplemente es encontrar el exponente necesario, ¿sí?, para que al elevar la base a esa potencia obtengamos el argumento. Bueno, en este caso era muy fácil de encontrar. Por ejemplo, pensemos algún otro ejemplo. Supongamos que yo quiero averiguar, vamos a enviar acá, vamos a poner bueno, por ejemplo, quiero averiguar el logaritmo en base 3 de 3. ¿A qué potencia hay que elevar el 3 o cualquier otro número para que no sufra ningún cambio? Hay que elevarlo a la 1. Otro ejemplo, supongamos que quiero el logaritmo en base 7 de 1. ¿A qué potencia el 7 o cualquier otro número se transforma en un 1? Lo tendría que elevar a la potencia 0, ¿sí? Otro ejemplo, supongamos que quiero averiguar el logaritmo en base 0,2 de 25. Bueno, acá tenemos que pensar un poco más. Primero vamos a agarrar y vamos a pasar el 0,2, lo vamos a escribir como fracción. Esto sería 2 décimos. Simplificado sería 1/5. Y para que 1/5 se transforme en 25, primero lo tendría que invertir, dar vuelta y elevar a la menos 2. 1/5 elevado a la menos 2 sería 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado me da 25. Acá hubo que pensar un poco más, pero pudimos averiguar el logaritmo. Bueno, en otros casos nos va a resultar imposible. Por más que lo pensemos, va a ser un número racional y no lo vamos a poder encontrar fácilmente. Así que, bueno, para eso tenemos la calculadora. Antiguamente se utilizaban unas tablas donde uno podía extraer los logaritmos
Obviamente una tabla no podía contener los infinitos números reales, así que por lo general se encontraban logaritmos entre el 0 y el 10.000 y después mediante una operación había que hacer unas transformaciones y aprender a utilizarla, se podía calcular el logaritmo de cualquier número real con una buena aproximación. La tabla también tenía un cierto número de cifras decimales. Bueno, la calculadora en realidad nos da de manera directa, ¿sí? Dos tipos de logaritmos, ¿sí? O sea, cuando utilizamos una calculadora, vamos a tener primero logaritmos decimales, que son log de x. Cuando la base no está escrita, se sobreentiende que el logaritmo es lo mismo que cuando tienen una raíz cuadrada de x. Acá no hace falta que ponga, porque ya se sobreentiende que el índice es 2. Bueno, cuando el logaritmo no dice cuál es la base, se sobreentiende que es un logaritmo de base 10. O sea que eso es, acá el logaritmo decimal tiene base 10. Después la calculadora nos da otros logaritmos que se llaman logaritmos naturales o neperianos, ¿sí? Bueno, en honor a Neper, el matemático que los propuso, y estos tienen una base irracional E. El número E es un número irracional. Por ahora nos vamos a conformar con eso. Como el número pi, por ejemplo, todo el mundo sabe que pi vale 3,14. E también tiene un valor que podemos aproximar. Vamos a decir que vale aproximadamente 2,718 y como es irracional, las cifras decimales son infinitas y no es un número periódico, es un número irracional. Los logaritmos naturales o neperianos se anotan ln, o sea que esto significa, cuando aparece ln, es logaritmo en base e de x, ¿sí? Bueno, algunas calculadoras más modernas, además de estos dos logaritmos, tienen la posibilidad de agregar la base que se necesite. O sea, yo tengo una opción que en algunas calculadoras me aparece algo así, logaritmo, acá aparece un cuadradito, ¿sí? Y yo acá completo la base y acá puedo averiguar el logaritmo en cualquier base. Pero bueno, vamos a suponer que no tenemos esa calculadora y que queremos averiguar el logaritmo en otra base utilizando los que sí tienen todas las calculadoras, que son los decimales y los naturales. En ese caso vamos a aplicar algo que se llama cambio de base, ¿sí? Para hacer un cambio de base vamos a decir que el logaritmo en una base A de B es igual al logaritmo en cualquier base conocida de B sobre el logaritmo en cualquier base conocida de A. Por ejemplo, podría usar el logaritmo decimal de B sobre el logaritmo decimal de A o el logaritmo natural de B sobre el logaritmo natural de A. Cualquiera de los dos me serviría. Bueno, porque dijimos n es una base conocida, si conociera otras bases daría el mismo resultado. Y acá obviamente el resultado también va a ser el mismo, utilice en la calculadora logaritmos decimales o logaritmos neperianos. Por ejemplo, vamos a averiguar el logaritmo en base 3 de 729. Bueno, este se podría llegar a pensar, pero de todas maneras vamos a hacer logaritmo decimal de 729 sobre logaritmo decimal de 3 y podemos comprobar que esto nos va a dar exactamente 6. Y si yo hubiera querido hacer logaritmo natural de 729 y lo divido por el logaritmo natural ln de 3, también nos va a dar 6, ¿sí?
vamos a ver ahora algunas reglas que tenemos que tener en cuenta y algunas propiedades. En primer lugar, ya dijimos que no existen logaritmos de cero ni de números negativos. Segundo, el logaritmo en cualquier base de la misma base es 1. Por ejemplo, el logaritmo en base 7 de 7 vale 1. Tercero, el logaritmo en cualquier base de 1 vale 0. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 1 vale 0 y el logaritmo natural de 1 también vale 0. Acá también podríamos agarrar y decir el logaritmo natural del número e vale 1 en la propiedad anterior. Bueno, 4. El logaritmo en base a de una potencia de la misma base es el exponente de esa potencia. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 9 lo puedo pensar como el logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado. Y esto va a ser 2, porque 3 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. 5. El logaritmo en base a la n de a la m, o sea, si la base y el argumento son potencias de la misma base, me va a quedar que el resultado es m dividido n. Por ejemplo, el logaritmo en base 9 de 27 podemos pensarlo como el logaritmo en base 3 al cuadrado de 3 al cubo, y según la regla esto sería 3 medios. Podemos comprobar que 9 elevado a la 3 medios es igual a 27, porque 9 a la 3 medios sería la raíz cuadrada de 9 al cubo, sería la raíz cuadrada de 9 elevado al cubo, y si hacen el cálculo me va a quedar la raíz cuadrada de 729 y esto vale 27. Bueno, vamos a agregar una más, 6, que dice lo siguiente. Dice que si tengo una base y la elevo al logaritmo en base a de cualquier número, siempre y cuando se cumplan las condiciones que deben cumplir la base y el argumento, el resultado va a ser ese número k, ¿sí? O sea, donde, bueno, k pertenece a los números reales positivos, ¿sí? Ya que el argumento del logaritmo tiene que ser un número real y positivo. Por ejemplo, 3 elevado al logaritmo en base 3 de 7, de esta manera, va a ser igual a 7. Porque el logaritmo en base 3 de 7 es el exponente que le tengo que colocar al 3 para que se convierta en 7. Así que si al 3 lo elevo a ese número, se va a convertir en 7. Bien. Y además vamos a ver unas propiedades que son las propiedades operativas referidas a las operaciones, y vamos a ver estas propiedades para los logaritmos. Bueno, las propiedades que vamos a ver son propiedades operativas, o sea, se aplican en diferentes operaciones, ¿sí? Y nos permiten realizar transformaciones, están muy relacionadas con las propiedades de la potenciación. Por ejemplo, cuando tenemos el logaritmo de un producto, ¿sí?, entre dos factores o más, se van a sumar los logaritmos, así como cuando multiplicamos potencia de la misma base, estamos sumando los exponentes. Recordemos que el logaritmo en base a de x es la potencia que tengo que aplicarle a la base para transformarla en el argumento, o sea, en x. Por lo tanto, bueno, estamos hablando de exponentes y los exponentes se suman, por lo tanto, en este caso, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los factores. Lo mismo va a ocurrir en el caso del logaritmo de un cociente. En el cociente de potencias de la misma base se restan los exponentes. En el producto, en el logaritmo de un cociente, se van a restar los logaritmos del dividendo y del divisor. Cuando tenemos el logaritmo de una potencia,
vamos a multiplicar el exponente por el logaritmo de la base de esa potencia, por el logaritmo del argumento. Así como en potencia de potencia multiplicamos los exponentes. Y por último, si nosotros tenemos que calcular el logaritmo de la raíz enésima, un logaritmo en base a de la raíz n de x, bueno, esto lo podemos convertir en una potencia fraccionaria, sería el logaritmo en base a de x a la 1 sobre n, y en realidad terminamos aplicando la misma regla que en el caso de una potencia, o sea, la inversa del índice de la raíz 1 sobre n por el logaritmo de x, el logaritmo en base a de x. Bueno, esas propiedades se pueden aplicar en uno o en otro sentido, o sea, son todas recíprocas, ¿sí? O sea que podemos aplicarlas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bueno, podemos agregar algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una expresión algebraica y queremos aplicarle un logaritmo, y que tenemos el logaritmo en cualquier base, en base 10, dejemos, de x al cubo por i a la quinta sobre la raíz séptima de m. Bueno, lo desarrollamos así. Podemos poner 3 multiplicado por el logaritmo de x. Como está multiplicado, vamos a poner más 5 por el logaritmo de i. Y la raíz séptima que está dividiendo, ponemos menos un séptimo del logaritmo de m. Menos un séptimo del logaritmo de m. Y ahí tenemos desarrollado una suma algebraica de logaritmos. Lo mismo, bueno, si voy al revés, supongamos que tengo 2 logaritmos de x más un quinto del logaritmo de i menos, vamos a poner 2 tercios del logaritmo de z. Bueno, acá lo que vamos a tener es el logaritmo de x elevado al cuadrado más, bueno, acá sería por, el más se transforma en por, la raíz quinta de i, y me va a quedar z elevado a la 2 tercios. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos un ejemplo al revés, o sea, yo tenía una suma de logaritmos y lo transformamos en un único logaritmo. Para poder aplicar estas propiedades, todos los logaritmos tienen que ser de la misma base. Bueno, en base a todas estas propiedades y reglas y la definición de logaritmos, en próximos videos vamos a aprender a resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales, ¿sí? Donde vamos a aplicar a veces las propiedades, a veces la definición y a veces algún cambio de variable. Bueno, nos vemos en próximos videos y, bueno, gracias, hasta la próxima.